¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo, 21 y 2 minutos, 16 grados la temperatura en Asunción. Estamos arrancando la caja negra por Unicanal. Muchas gracias por elegirnos. Tres temas vamos a compartir hoy. Lo primero, ¿qué es lo que pasa con el Ministerio de Salud o con el Ministerio de Hacienda? Hablan de una supuesta burocracia. Esta burocracia que invocan desde Hacienda y desde el Ministerio de Salud está perjudicando a los sanatorios privados. Ayer hicieron los referentes del gremio que nuclea los sanatorios privados una conferencia de prensa. Hablan de una deuda de 43 millones de dólares. Y a esto se suma que trae consigo esta deuda. Por un lado, que estos sanatorios, en el momento más duro de la pandemia, se firmaron acuerdos con el Ministerio de Salud y se cumplió. Vamos a exponer enseguida en el informe los números del sector privado, cantidad de pacientes atendidos, internados en terapia, etcétera, etcétera. Y si esta deuda por parte del Estado, Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud no cumple, y todos los profesionales médicos coinciden que va a venir indefectiblemente una tercera ola del COVID. ¿Y cómo nos estamos preparando para esa situación expuesta por los profesionales que va a llegar nomás luego? Lo que exponen los integrantes de los sanatorios privados es que les va a ser imposible hacer frente a esa tercera ola si no se da este cumplimiento por parte del Estado con esta deuda de 43 millones de dólares. Hay sanatorios que forman parte de este gremio que ya no pueden esperar mucho tiempo. Y acá nosotros vamos a hablar con dos representantes, el presidente y el vicepresidente de la Asociación de los Sanatorios y Hospitales Privados del Paraguay. ¿Cómo se llegó a esta situación? Cierto, se fue acumulando esta deuda, pero ¿cuál fue el compromiso asumido cuando desde el gobierno, desde el Estado, se pide en una situación de una situación ya muy complicada, el apoyo al sector privado? ¿Y por qué no se da ese cumplimiento? Es lo que queremos saber, y también vamos a tener una charla. Se comprometió con nosotros el viceministro de Salud para que nos dé una explicación formal, oficial. Y si no nos convence, hay que preguntarle también y que ver si le llamamos al ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, pero una respuesta se tiene que dar a este reclamo y a este pedido que ayer se vieron obligados los integrantes de la Asociación de Sanatorios y Hospitales Privados a hacer una conferencia de prensa, exponer ante la opinión pública esta realidad. El segundo tema, ¿qué es lo que pasa con Itaipú? El factor climatológico, la bajante del río, esto está perjudicando. No se puede definir hasta ahora cuál va a ser la tarifa que tiene que empezar a regir desde enero del próximo año, porque está directamente relacionado la definición de la tarifa con la potencia de energía. La potencia de energía también está determinada por la cantidad de agua que viene. Y eso complica la situación. Están ya las autoridades de Itaipú, se reunieron, definieron estrategias para hacer frente, y esto también va a ser la antesala de lo que va a ser la renegociación del anexo C en el 2023. Vamos a hablar con dos especialistas sobre temas energéticos en el segundo bloque. Y vamos a cerrar con una cuestión que ya no nos sorprende: el milagro de la función pública. ¿Cómo hacen los funcionarios públicos para que su patrimonio crezca de manera exponencial? Vamos a mostrar el caso de un funcionario público. Arrancó siendo aduanero, con un salario que no superaba los 5 millones de guaraníes por mes. Hoy es un próspero ganadero. Y según un informe, accedimos nosotros a un informe de la Contraloría General de la República, este alto funcionario, que entre paréntesis hace 2 semanas fue salvado en la Cámara de Senadores porque estaba a punto de llegar al voto de censura, cuestionado funcionario, y según el informe de Contraloría posee un patrimonio que supera el $1.000.000. Vamos a cerrar con eso. Arrancamos el primer tema con este informe.
Salud adeuda más de 43 millones de dólares a sanatorios privados por pacientes COVID. Los sanatorios y hospitales privados reclamaron al Estado paraguayo el cumplimiento del pago de la deuda de más de 43 millones de dólares por la atención a los pacientes con COVID-19. Si no se regularizan los pagos, advirtieron que se verán impedidos de prestar sus servicios en el caso de darse una tercera ola. En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, los miembros agremiados a la Asociación Paraguaya de Sanatorios y Hospitales Privados realizaron un gran esfuerzo con importantes inversiones de urgencia para habilitar más camas de terapia y de internación normal, incorporar más profesionales y adquirir medicamentos e insumos suficientes para responder a la alta demanda. Todo esto permitió dar un respiro al sistema público y salvar miles de vidas, pero a la vez trajo consigo consecuencias negativas. La deuda del Estado con el sector creció de manera exponencial y los recursos propios se fueron acabando, lo que significó en muchos casos asumir deudas con proveedores y médicos, ya que no podían permitir que falten insumos y personal de blanco en ese momento tan crítico. La participación del sector privado fue clave para evitar caer en situaciones dramáticas, con pacientes muertos en las calles, hecho que no se dio en nuestro país. Sin embargo, la falta de pago dejó a los privados en una situación financiera severamente comprometida, dificultando la previsión en caso de tener que enfrentar en los próximos meses una tercera ola del COVID-19. ¿Cómo se llegó a esta situación? Hay que recordar que en septiembre del 2020, en el marco de la emergencia sanitaria, el Ejecutivo emitió el decreto número 4010 que habilitó al Ministerio de Salud a firmar convenios con los sanatorios y hospitales privados para la derivación de pacientes COVID-19 en terapia intensiva cuando ya no hubiera lugar en los centros públicos. Además, la Ley de Emergencia Sanitaria número 6524, que fue prolongada, autorizó a Salud a realizar contrataciones directas y utilizar el fondo de emergencia creado por la normativa para cubrir los gastos. En abril del 2021 se creó el Fondo Nacional COVID-19 por Ley 6725 para cubrir gastos catastróficos de la terapia intensiva en hospitales públicos, previsionales y privados. Fue creado con un tope de 30 millones de dólares en principio para cubrir los gastos de los pacientes internados en terapia intensiva. Luego, en mayo del 2021, se extendió la cobertura del fondo a las internaciones comunes sin prever más recursos para el mismo. Esto se dio con la aprobación de la Ley 6742 de gasto cero, pero no se previó aumentar el tope inicialmente establecido. Antes de saldarse la primera deuda, se sumaron otras más, dejando a los privados en una situación financiera severamente comprometida. Los números del convenio. El sector sanitario privado llegó a crecer a 263 camas de terapia intensiva y 667 camas de sala común para internación, que sumadas dan 930 plazas. Gracias a esto, mediante el convenio público-privado, fueron atendidos en los establecimientos privados 5.717 pacientes derivados por salud pública hasta agosto de este año, de los cuales 2.072 fueron a unidades de terapia intensiva y 3.645 a salas de internación, según los datos expuestos por la Asociación Paraguaya de Sanatorios y Hospitales Privados. El monto total de lo facturado por la atención fue de 411.825 millones de guaraníes y hasta agosto del 2021 solo se cobró la suma de 107.119 millones, por lo que la deuda hasta el 31 de agosto es de 304.705 millones. En dólares, 43.591.651. A esto hay que sumarle otros 20.000 millones de guaraníes que se adeudan a los sanatorios privados que no están asociados a esa nucleación. La respuesta de Salud. El doctor Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral a la Salud, sostuvo que la intención es que antes de fin de año se pueda saldar la mayor parte de la deuda que se tiene, tanto con los sanatorios privados como con las farmacéuticas. La autoridad explicó que el problema actual radica en que existen dos métodos de pago: fondos nacionales y fondos COVID. Para el primero necesitan la liberación del dinero de parte de Hacienda y es aquí que se genera el cuello de botella. Aseguró que analizará con dicho ministerio cambiar la forma de pago para agilizar el cumplimiento del compromiso asumido con el sector privado.
Bueno, sobre este tema vamos a hablar con el doctor José Zarza, presidente de la Asociación de Sanatorios y Hospitales Privados. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jorge. Buenas noches para tu audiencia. ¿Cómo llegamos a esta situación? Yo lo primero que me pregunto es cuando desde el gobierno le pide a ustedes, en una situación de desesperación, por supuesto, ahí ya se deja en claro cuáles son las reglas, ¿no? ¿Por qué llegamos a esta situación de que ustedes se ven obligados a hacer una conferencia de prensa, recorrer programas de televisión, exigiendo lo que legítimamente les corresponde? Bueno, como se dijo claramente, este convenio fue firmado en septiembre del año pasado y digamos que en esos primeros meses no hubo tantos internados en nuestros sanatorios por COVID porque aún las camas de terapia del sector público alcanzaba para cubrir la demanda. La gran afluencia de pacientes empieza más o menos en noviembre, diciembre y se suma rápidamente hasta llegar al colapso al que llegamos en los meses de abril, marzo, abril, mayo. Y si bien el convenio establecía un sistema de pago rápido, que habíamos acordado más o menos, si bien el convenio no dice, pero se hablaba de un pronto pago de 60 días más o menos, los anexos establecidos al convenio planteaban un sistema de pago previa auditoría que se hacía en realidad ya en los sanatorios, porque el ministerio tenía sus auditores que recorrían los sanatorios verificando la situación de los pacientes internados, y posteriormente estas carpetas de los pacientes que se hacían por cada paciente, se elevaba al ministerio, eran nuevamente auditados y ahí empezó el problema en que se tardaba demasiado. Según la información que a nosotros nos daban, porque estábamos en permanente comunicación con las autoridades del Ministerio de Salud, tenían inicialmente muy pocos funcionarios. Y nos consta, porque hemos visitado al doctor Núñez en su momento, en ocasiones en las cuales él nos decía y nos mostraba incluso la dotación de personal con que contaban en el ministerio y era realmente muy escasa la cantidad de personas. Esto se fue, digamos, retrasando bastante y empezamos los problemas de pago ya desde principios de año más o menos, de año 2021, ¿verdad? Insistimos, y no es la primera vez que estamos incluso en tu programa, en algunas ocasiones hemos estado reclamando esta situación. Sí. Y bueno, se fue dilatando los pagos y la situación empeora gravemente a partir del colapso del sector público y privado también, y la promulgación de estas dos leyes a las cuales se hizo mención en la introducción, a partir de la cual los pacientes ya no necesitaban por protocolo ser autorizados por el ministerio para internarse en terapia en los sanatorios o incluso en salas comunes. Los pacientes se iban directamente a los sanatorios y se internaban o en salas comunes o en terapia amparados por la ley. Esto hizo que la cantidad de pacientes aumentara exponencialmente en ese breve plazo que se dio entre abril-mayo y la situación extrema de la cantidad de pacientes que hemos vivido, ¿no? Realmente para esa fecha nosotros veníamos reclamando sistemáticamente pagos por convenio, aún firmado en el año 2020. No se había completado esos pagos. De alguna manera también algunos sanatorios tenían dificultades a la hora de la presentación de las carpetas y por sobre todo iban al Ministerio de Salud y tropezaban con detalles a veces para nosotros insignificantes, considerando, y esto es muy importante decir, Jorge, el convenio establecía una prima fija. Los pacientes que se internaban en terapia intensiva debían abonar, el ministerio debía abonar a los sanatorios 13 millones de guaraníes y por pacientes en salas comunes 5 millones, independientemente de lo que ese paciente requería para su tratamiento, tanto en sala común como en terapia. Razón por la que nosotros discutimos, pedimos al Ministerio de Salud que simplificara
los trámites de auditoría. Pero esto no se dio en la medida que quisimos y llegamos a esta situación de la promulgación de estas dos leyes que realmente disparó la cantidad de pacientes internados y la cuenta. Claro. Hasta el momento prácticamente no se ha cobrado nada en concepto de internación por estas dos leyes últimas promulgadas. Doctor Raúl Doria, vicepresidente de la Asociación de Sanatorios Privados. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jorge. Un saludo a vos y a la audiencia. Esto que expone su colega, el doctor Zarza, uno puede llegar a entender en una situación de pico de pandemia la falta de funcionarios que realicen esa tarea, ese trabajo de la auditoría que menciona el doctor Zarza. Pues, ¿cómo estamos hoy? Ya hemos visto, no sé, el hospital de referencia de COVID acá en Asunción, área metropolitana itinerante, tenemos 3 pacientes internados. Repito, podemos llegar a entender, digamos, ¿verdad?, la situación pico, la falta de funcionarios para hacer la auditoría. Pero ¿por qué hoy, donde ya hemos superado eso y tenemos que estar preparados para lo que eventualmente se podría llegar a dar esta tercera ola, no estamos resolviendo? Yo creo que la respuesta a tu pregunta, Jorge, lo decían en un título tuyo, burocracia. Cuando nosotros empezamos a ver allá por agosto que el sector público tenía un alto riesgo de colapso, empezamos a hablar de diferentes formas que el sector privado podía ayudar al sector público, ¿verdad? Y varias alternativas se discutieron y se llegó al convenio, ¿verdad? El convenio 4010, como lo dice el decreto, fue un acuerdo privado entre el Ministerio de Salud Pública y los sanatorios privados, que creaban una cápita de la suma de dinero que el doctor Zarza mencionó y un sistema de trabajo, ¿verdad? Un sistema de trabajo que ni nosotros ni el ministerio conocía, o sea, estaba acostumbrado a hacer. Eso fue un músculo que nosotros fuimos ejercitando conjuntamente. Y debemos decir que la comunicación fue muy fluida, el trabajo fue intenso. Nosotros, a medida que las necesidades aumentábamos escalonada y razonablemente nuestra capacidad para cubrir las necesidades que tenía el Ministerio de Salud de remitir pacientes al sector privado. Y mientras tanto nosotros preparando las carpetas, o sea, las carpetas se preparan cuando los pacientes se van de alta. Y al irse de alta, un paciente puede tener 1, 2, 3 hasta 4 carpetas. O sea, si se admite al hospital y está en una sala común y se va de alta de una sala común, es una carpeta. Pero si está en una sala común y pasa a terapia y de terapia vuelve a sala común, son 3 carpetas. Pero son 3 carpetas de un mismo paciente. Y si va y viene de terapia intensiva, puede llegar a ser más carpetas, ¿verdad? Pero bueno, las carpetas no podían tener ni un error. Si había un error de la hora que se fue de la sala común a terapia, ya te rechazaban. Y si había una coma, ya te rechazaban, ¿verdad? Entonces, nosotros tuvimos que aprender cómo ellos querían que nosotros presentemos las carpetas y ellos tenían que aprender a auditar, una cosa que no está muy acostumbrado a hacer, ¿verdad? Entonces, como dije, fue un músculo que fuimos desarrollando y llegamos allá por fines de marzo, abril, a empezar a entendernos, a empezar a sentirnos confortables con este sistema y empezamos a trabajar bien. En ese momento, cabe recordar que nosotros, la mayoría de los sanatorios privados, teníamos un porcentaje de 50% de pacientes privados y 50% de pacientes del sector público. O sea que ese número de 5.700 que sale, esos son números del sector público que nosotros atendimos. No más. Hay que sumar a los pacientes y nosotros nunca, yo no conozco ningún sanatorio privado que haya rechazado un paciente del sector privado por falta de cama. O sea,
Nuestra prioridad está en atender a nuestros clientes, ¿verdad? De las prepagas. Y hacer un esfuerzo sobrehumano de dar la mayor capacidad posible para el sector público que pueda remitir pacientes que ellos ya no tenían más camas. Entonces, Sí. para ir Sí. Resumiendo nomás tu pregunta, entonces fue difícil, ellos fueron aprendiendo, nosotros fuimos aprendiendo, empezamos a sentirnos confortables y ¡pum!, caen las leyes. Las leyes desbarató todo para el ministerio, porque ¿qué pasó? Los fondos de las leyes no eran los mismos que los fondos que ellos tenían asegurados de la ley de emergencia. Entonces, la forma de pago no podía ser la misma, el convenio no podía ser lo mismo, entonces tuvimos que cambiar el arreglo que hicimos con el convenio y se tuvo que firmar un nuevo acuerdo guiado por las leyes. Todas las características lo mismo, la capitación fue la misma, la forma de trabajo fue la misma, solamente que los fondos que provenían para pagar esa responsabilidad que tenía el ministerio con nosotros venía de otro lado. Claro. Y esos fondos no sé dónde están porque hasta ahora nunca pagaron. El viceministro habla fondos COVID, fondos Sí. nacionales, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde después... Si O sea, la ley creó un fondo Sí. que supuestamente provenía de lo que sobró de la ley de emergencia o de los fondos socioambientales de Itaipú y Yacyretá, Sí. o de donaciones o de reasignaciones de Hacienda. Sí. Resulta ser que no había ningún resto de la ley de emergencia, de los fondos de salud, de la ley de emergencia. Los fondos de las binacionales no existían. Ellos al día siguiente dijeron, yo no tengo esto para darte a vos. 30 millones. Y reasignaciones de Hacienda todavía estamos esperando que la hagan, ¿verdad? Porque no hay fondos para pagarnos. Ahora Pero ahí, discúlpame, doctor, Sí. ahí sobre el punto, ¿verdad? Cuando yo me siento a pactar, a acordar con alguien, ¿verdad? En una situación de desesperación, uno ya presupone que yo ya sé de dónde voy a sacar la plata. Creo, ¿verdad? A juzgar hoy por esta realidad, me parece que nosotros hicimos ese acuerdo y no sabíamos dónde íbamos a sacar la plata. Entonces hoy nos encontramos en esta situación. Por eso es que yo digo, por eso les preguntaba en la primera consulta que les hacía, los términos de ese acuerdo inicial. Yo entiendo en la cuestión de procedimiento de atención a pacientes, pero ¿qué decía específicamente ese primer convenio en los términos de pago? Jorge, ahí creo que ahí hay una cosa muy importante a tener en cuenta. Nosotros sabíamos que el Ministerio de Salud tenía los fondos. Nosotros sabíamos fehacientemente y por eso crecimos de la forma que crecimos responsablemente, porque teníamos la seguridad que ellos tenían los fondos. La forma como se pagaba, entendíamos que íbamos a ir aprendiendo con el tiempo, ¿verdad? Lastimosamente tomó mucho tiempo aprender eso, pero ya, como te dije, a final de marzo, en abril, ya nos estábamos empezando a sentir confortables, ¿verdad? Y una de las razones que nosotros llegamos a 900 camas, no sé si la gente se puede imaginar lo que significa crecer 900 camas en menos de un año, realmente en 6 meses, ¿verdad? Es una logística, un compromiso de inversión, es una cosa prácticamente inimaginable. Yo no sé si en el resto del mundo el sector privado tuvo un compromiso tan importante como una nosotros, capacidad de reacción en forma tan rápida ¿verdad? y como Porque lo hicimos, ¿verdad? Pero bueno, y lo hicimos porque sabíamos que habían los fondos. Cuando vinieron las leyes, cambió las reglas de juego. ahí Y es la ahí, cuestión. ahí nos descolocó Tengo a que hacer todos. una pausa. Sí. Ustedes sabían que estaba la plata. Sí. La plata se tenía. Lo que Con cambió el convenio. con el convenio. Sí. Lo que cambió fue las leyes. Sí, Por la sí, plata tuvo sí. que haber estado en el mismo lugar. La plata no se tendría que haber tocado. Cambió la ley, entiendo. ¿Y dónde está la plata? El doctor Zarza mencionó algo importante que hay que tener en cuenta. Las leyes hizo que explote la deuda porque aumentó la capacidad. Te recuerdo que el 50% de los pacientes eran del privado. Al venir las leyes, el 100%, todos los pacientes que estaban internados con COVID en los sanatorios privados
era responsabilidad del Estado cubrir. Entonces, ellos no tenían planeado hacer eso con los fondos del convenio. Con el convenio ellos tenían la canilla Claro, bien ahí regulada. controlaban, digamos. Controlaban Claro. con quién Después los otros se contratar. abre eso y se dispara, ¿verdad? Así mismo. Y ahí creo que al cambiar las reglas de juego, nos descolocó un poco a toditos, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa cortita, Cintia, ¿verdad? Pausa cortita y a la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Y creo que ya está el viceministro también para hacer la consulta correspondiente y ver si podemos llegar a un acuerdo. No sé si le sumamos también a esta charla al ministro de Hacienda para entendernos, porque lo expuesto acá a mí me lleva a una preocupación enorme. Todos coinciden de esa tercera ola. Y yo entiendo que no solamente el sector privado se preparó o hizo o generó gastos para la internación, terapia, medicamentos, etcétera, etcétera, sino ustedes hicieron una inversión importante en materia de infraestructura para el crecimiento que mencionaron, y eso genera un costo y hay compromisos asumidos que se tienen que pagar. El sector privado, diferencia al Estado, no está pendiente permanentemente de lo que el Estado le tenga que dar. Y el sector privado no hace filantropía. Usted tiene que compromisos que tienen con proveedores, con el personal, con los médicos. Entonces eso tiene un límite. Y esa es la preocupación que tiene hoy el sector. Hacemos una pausa, venimos enseguida. ¿Querés más desempeño y velocidad de tu celular? Experimentar la potencia del nuevo Moto G100, el Moto G más potente hasta ahora, sistema de cámaras de 64 megapíxeles con audio zoom, doble cámara selfie, una batería de 5000 megaamperios que dura mucho más y un procesador ultra potente compatible con la nueva plataforma Rudy Ford. Nuevo Moto G100. Adquirí este producto en Celex S.A. o distribuidores autorizados. Motorola representa y distribuye Celex S.A. ¿Le podemos presentar al doctor Hernán, señores? Sí, claro, vamos a saludarle al doctor Hernán Martínez, viceministro de Salud. Le agradecemos su gentileza de atendernos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va, viceministro? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a los doctores Doria, doctor Zarza. Un gusto compartir con ustedes. Bueno, igualmente, doctor. Viceministro, a ver, ¿qué dicen oficialmente ustedes ante esta exposición que hacen estos médicos integrantes de la Asociación de Sanatorios y Hospitales Privados? ¿Qué le dicen al reclamo, doctor? Un reclamo justo, un reclamo que nosotros entendemos que ellos viven de esto. De más está decir de que la ayuda que brindaron los sanatorios privados al pueblo paraguayo es en este momento inestimable. De más está decir de que sin ellos probablemente muchos paraguayos no hubiesen pasado esta pandemia, pero más allá de esto reconocemos que hay una deuda pendiente. Volver a explicar lo que los señores, los doctores explicaron, me parece está por demás, ¿verdad? Sí. Lastimosamente vinieron dos leyes que hicieron de que aumente en forma exponencial la cantidad de pacientes, pero quiero ir a lo que nosotros vamos a hacer como ministerio. Nosotros vamos a, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, buscar la posibilidad de todas las maneras posibles para poder resarcir, obligar el gasto que ellos tuvieron con los pacientes. Eso lo reconocemos hoy en una reunión que tuvimos en la Comisión de Salud de Diputados. Con el ministro de Hacienda le pedimos al presidente de la Comisión de Salud ver la posibilidad de cambiar la ley y poder utilizar los fondos del FONACIDE para poder tener el dinero suficiente como para poder resarcir o pagar la deuda que tiene el ministerio. Es cierto lo que ellos dijeron, hemos hecho lo imposible incluso para agilizar la revisión de las carpetas, se han contratado más gente, pero bueno, ya lo explicaron ellos que la ley vino a enlentecer un poco por el hecho de que se tiene que pagar por fondo nacional y eso tiene su burocracia. De todos modos, es indicación del señor ministro de Salud
hacer todo lo que esté a nuestro alcance para conseguir los fondos y poder pagarle a los sanatorios y que esto bajo ningún sentido se corte este convenio. No está en nuestro espíritu y no quisiéramos que esto suceda. Doctor, hay una cuestión puntual, entiendo, ya la descripción del problema ya no hace falta hacerlo porque ya sabemos cuál es la situación. Lo que queremos saber es cuál es la solución. Usted acaba de exponer una de ellas, recurrir, modificar la ley, recurrir a recursos del FONACIDE, pero hay una cuestión que decía el doctor Doria recién, no sé si llegó a escuchar, que cuando se firma el primer convenio se sabía que había un dinero destinado o disponible para este efecto. ¿Qué pasó con ese dinero? Es cierto, después vinieron las leyes que modificaron las condiciones de ese primer convenio, pero esa plata inicial que se tenía asegurado antes de que vengan estas dos leyes, ¿dónde está esa plata? Bueno, si estás hablando del fondo COVID, hay un porcentaje bastante alto que se pagó a los sanatorios, ¿verdad? No sé si coinciden conmigo los colegas. El problema se suscitó con la otra forma de pago que es a través del Fondo Nacional, ¿verdad? Y bueno, no te puedo decir dónde está el dinero porque nosotros teníamos por fondos COVID asegurado un monto, ¿verdad? Y veníamos manejando ese monto y veníamos pagando, pero cuando se agregaron más pacientes por estas leyes se nos complicó un tanto el problema presupuestario. Repito, tenemos que buscar la solución y estamos en eso. Mañana vamos a tener una reunión con los señores de tal manera poder exponer con la Dirección de Administración y Finanzas las probables soluciones. Hay un monto que se les va a obligar en estos días, ¿verdad? No quiero hablar del monto porque no manejo, ¿verdad? Pero de que va a haber un pago, por lo menos una parte de la deuda, si no es mañana pasado que tendrían ellos disponibles. Pero como repito, mañana tenemos una reunión pendiente con ellos para ver si podemos salir de esta situación. Mañana o pasado ya habría una respuesta. Pago no los 43 millones de dólares, pero sí ya una parte, doctor. Sí, es lo que me informó Jorge, la directora de Administración y Finanzas. No es la totalidad, porque eso estamos hablando de muchos millones, o sea, de millones de dólares, ¿verdad? Pero por lo menos lo que tenemos nosotros disponible, entiendo de que no es demasiado para ellos, ¿verdad? Digamos, pero por lo menos va a ser un pequeño tanque de oxígeno. Y a partir de hoy nosotros estamos viendo las posibilidades para conseguir cambiar la ley y utilizar esos fondos que tenemos para poder resarcir y pagarle a los sanatorios. Y repito, seguir con el convenio, nosotros bajo ningún sentido queremos cortar este convenio. Puntualmente, doctor Doria, doctor Zarza, esto que dice el viceministro de los fondos COVID, ¿se llegó a cobrar eso? ¿Una parte por lo menos o nada? Sí, por supuesto, se cobró como en el reporte lo dice, 107.000 millones, cobraron los 18 sanatorios de la asociación, ¿verdad? Y eso representa más o menos 65% del total de las carpetas que se enviaron a salud. O sea, falta todavía hay un residuo todavía por cobrar, ¿verdad? De los pacientes que se internaron por convenio. Sí. Porque acá hay que repetir para que se entienda realmente. Estamos de acuerdo con lo que dice el doctor Martínez. De hecho, estuvimos en permanente contacto con él, con los otros representantes, con el propio ministro en todo este tiempo. Lo que acá descompagina todo es la promulgación de estas dos leyes. Con la primera, de hecho, cuando fue promulgada la ley de cobertura total de pacientes en UTI, miramos juntos la ley y nos pusimos a ver cómo podíamos reglamentar. Al rato nos dimos cuenta de que ese fondo era absolutamente insuficiente y por la cantidad de pacientes que en ese momento teníamos, nosotros dijimos con las autoridades del ministerio que ese fondo apenas iba a alcanzar para un mes. Eso fue en abril. En mayo se agrega los pacientes en salas comunes sobre el mismo fondo, lo cual empeoró radicalmente la situación. Y como todos se acuerdan, ese momento es en que la mayor cantidad de pacientes llega a las salas de
terapia intensiva y salas comunes. Y por supuesto, todos esos pacientes que anteriormente los sanatorios recibían como pacientes privados, pasaron a solicitar el amparo de esas leyes y dejaron de haber pacientes privados. La totalidad de los pacientes se volvieron pacientes bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud y por supuesto ese fondo antes de aplicarse quedó absolutamente insuficiente. Yo entiendo que de vuelta en una situación de la pandemia en su momento pico, también había un reclamo permanente de la gente, lugar, espacios, costos en los sanatorios también privados, hay que decirlo, ¿verdad? Que hemos leído tanto, ¿verdad? Que la gente ya decía, pues, ya no estamos en condiciones. Y ahí viene el grito desesperado de la ciudadanía y ahí uno podría entender de que la clase política recoge eso y entonces hacen este proyecto, esta ley del gasto cero de COVID. Pero yo creo que así también como en ese momento la clase política reaccionó, yo creo que hoy, ante la descripción de esta situación, ¿verdad? Porque yo creo que, así como creo que el doctor Martínez lo dijo, es más burocrático acá. Si efectivamente se tiene la plata, entonces acá tenemos que, y mañana creo que también ustedes se reúnen, digo la asociación, con integrantes de la Comisión de Salud y todos los actores, ustedes, Salud, Hacienda y esta comisión, los parlamentarios, se modifica la ley y se cumple, ¿verdad? Porque estamos también, ahora tenemos que definir esto antes de entrar en lo que ustedes dicen, viceministro, se viene la tercera ola y que ustedes están convencidos de que no quieren cortar y no quieren romper este acuerdo, este convenio con el sector privado. No, Jorge, no es la intención. Nosotros no sabemos, trabajamos sobre predicciones. Las predicciones dicen de que la tercera ola no va a ser tan fuerte como la anterior, pero son predicciones. No podemos nosotros estar en una situación de, digamos, de no contar con la ayuda de los sanatorios privados y que nos golpee de nuevo con la misma intensidad. Eso sería imperdonable para nosotros. Por eso que haremos lo imposible para poder contar con el concurso de los sanatorios, pero entendemos perfectamente que tenemos que pagar la deuda y tal es así. Termino con esto, Jorge. Incluso se vio la posibilidad de disminuir un poquito la cantidad de pacientes viendo, digamos, la situación económica de cada uno de ellos, porque acá entraron todos, o sea, entró el paciente insolvente, el paciente que tiene solvencia, entraron todos, así como dijo el doctor Zarza, sin distinción de clases, y eso significó una avalancha de pacientes que hizo que lleguemos a esta situación. De todos modos, más allá de los discursos, el compromiso del ministro Borda es que haremos lo imposible para poder pagar esto y aparte de pagar, seguir con el convenio con la gente de los sanatorios que muchísimos nos ayudaron, incluso a veces sin tener contratos nos han ayudado y eso también lo reconocemos. Clarísimo, entonces, a ver, doctor Doria, una consulta con el viceministro. No, simplemente quiero resaltar algo importante, ¿verdad? El COVID, la pandemia, fue una amenaza, sigue siendo una amenaza, y ante tal amenaza tenemos una oportunidad. Debemos reconocer que nuestro sistema de salud es un sistema segmentado y fragmentado. El sector público, que representa aproximadamente el 65% de la población, IPS, que representa y tiene cobertura aproximadamente 25% de la población, y el sector privado aproximadamente el 15% de la población, tenemos que reconocer que raramente trabajamos juntos. Y la pandemia fue una oportunidad para unirnos y trabajar juntos en forma coordinada. Y por primera vez, creo yo, en la historia de la salud pública paraguaya, el sector público, IPS, y el sector privado trabajamos juntos con un mismo objetivo, de salvar vidas. Y resultaría una pena que queden cicatrices después de esta situación única en la historia de nuestro país. Entonces, por eso espero que el Estado cumpla con su compromiso y que podamos seguir por la misma vía. Este sistema de capitación fue un ejemplo que podemos trabajar juntos los tres sectores, podemos colaborar. Entonces, saquemos provecho de eso,
cumplamos con nuestros compromisos y sigamos trabajando juntos. Clarísimo, está esto que dice el viceministro. Mañana pasado ya hay una parte, no son los 43, es una parte, pero que les permite, dice el doctor, como balón de oxígeno para seguir avanzando y ajustando y definiendo y dejando de lado la cuestión burocrática. Si hace falta de vuelta modificar la ley, y yo creo que esa va a ser la exposición que mañana van a tener con los legisladores con quienes se reúnen, eso hay que hacer, ¿verdad? Y vamos para adelante, ¿verdad? Esa me parece es la intención. Viceministro, le agradecemos su tiempo, doctor. Muchas gracias. Gracias, viceministro. No, muchas gracias, Jorge, Gracias, por doctor. el espacio y un saludo a los colegas. Muchas gracias. Muy bien, Buenas gracias. noches, viceministro. Hernán Martínez, viceministro de Salud. Yo creo que está esto como que encaminado, ¿verdad? Porque hay una predisposición del ministerio a juzgar por lo menos lo que dice el doctor Martínez y de parte de ustedes, ¿verdad? Yo creo que tienen que ajustar estas cuestiones burocráticas de vuelta. No hay otra explicación, ¿verdad? Me parece que es burocrática. Si es que existe la plata, ¿verdad? Yo quiero creer que existe la plata. No quiero pensar mal, ¿verdad? O sea, es una cuestión de definir nomás, de hacerlo de la auditoría y bueno, y se tiene que cumplir con este compromiso. Sobre todo porque tenemos enfrente esta amenaza, que ojalá no sea así tan lapidaria como la que tuvimos, pero esa es la situación que preocupa a ustedes y a la sociedad también, ¿verdad? Quiero hacer una precisión, Jorge. Reitero este concepto. Las leyes de cobertura total en terapia y de arancel cero, como se dieron llamar, ambas leyes, tienen el mismo fondo y es de 90.000 jornales mínimos. Son 30 millones de dólares, nada más. Ese fondo no alcanza a cubrir la cantidad de pacientes que se acogieron a los beneficios de esas dos leyes. Eso lo dijimos con las autoridades del ministerio en ese momento y hoy está claro de que no es suficiente. Pero esa plata está, los 30 millones de dólares. Bueno, eso ya nosotros no sabemos porque en la ley se establece de que parte de esos fondos deberían provenir de los fondos sociales de las binacionales. Sí. Entiendo que las binacionales dijeron que esos fondos prácticamente ya no existían. Debían de venir de otros programas del Ministerio de Hacienda, de obras públicas que iban a parar, etcétera. Nosotros no manejamos eso, como asociación por lo menos no tenemos conocimiento de eso. Pero, reitero, aún teniendo la totalidad de ese fondo establecido, que se dio en llamar en Fondo Nacional de Salud, es insuficiente para cubrir lo que significó la avalancha de pacientes en el sector privado a partir de la promulgación de ambas leyes. Supongamos que esos 30 millones estén, quedaría un remanente de 13 millones de dólares. Así mismo. Suponiendo que se tienen esos 30, ¿verdad? Porque de hecho hablaron directores de las binacionales y dijeron, se hizo un cálculo rápido de cuánto es lo que ambas binacionales disponen en concepto de gastos socioambientales, pero ese dinero ya estaba comprometido para proyectos que no se podían cortar. Entonces, al final lo que quedó de los gastos socioambientales, no sé si alcanzó los 30 millones de dólares. Y no sabemos nosotros eso. No sabemos eso. Que justamente por eso estamos planteando la reunión con los congresistas. Sí. Mañana mismo tenemos con la Comisión de Salud del Senado. Es clave porque ellos, si se tiene que modificar la ley, ellos son los que tienen que modificar. Claro. Y estamos trabajando, estamos tocando todas las puertas. Estuvimos con la gente del Ministerio de Hacienda y esta semana estamos con los congresistas sobre el mismo tema. Vamos a hacerle seguimiento a este tema. Doctor Doria, gracias por su tiempo, muy amable. ¿Puedo mencionar algo? Adelante, Jorge? adelante. Jorge, te quiero agradecer a vos y por tu intermedio a toda la prensa, porque nosotros salimos en una conferencia de prensa ayer, que como ustedes se imaginarán, es el último recurso. Nosotros tocamos todas las puertas y el Estado no nos oía. Yo sé que el Estado tiene muchos compromisos por todos lados y quizás escucharle a los sanatorios con 42 millones no era muy importante, ¿verdad? Pero para nosotros esta tercera ola que se viene y la posibilidad de no poder ayudar nos carcomía el estómago, ¿verdad? Absolutamente. Entonces, el valor que tiene la prensa en esto es incalculable. Nosotros escuchamos ya
que Hacienda, en varias ocasiones Hacienda salió a decir hoy a través de su viceministro Marcos Eliseche, que van a conseguir los fondos. Ahora le escuchamos al viceministro doctor Martínez que van a conseguir los fondos, que el Estado está comprometido en pagarnos. ¿Por qué pasó eso? Por la conferencia de prensa y la ayuda que ustedes nos dieron, con toda la cobertura que nos dieron. Entonces que hay que visibilizar a veces los temas, sí, hay que visibilizar la problemática. Y por eso recalco la importancia que tiene la prensa en este sentido, ayudar a los que nosotros nos consideramos débiles porque no nos escuchaban. Y ustedes nos dieron una tremenda ayuda, y espero que, nuevamente digo, que el Estado cumpla su compromiso para nosotros poder seguir ayudándole. Claro. Nosotros queremos seguir ayudándole, pero no podemos endeudarnos más para seguir ayudando, ¿verdad? No tiene sentido. El mensaje, yo les decía fuera de la pausa, el mensaje de ayer en la conferencia de prensa fue bastante claro. Doctor Zarza, gracias por su tiempo. Muchas gracias, Jorge, muy amable. Vamos a la pausa, a la vuelta hablamos del tema Itaipú acá en la Caja Negra. No se vayan, ya venimos. Definición de la tarifa de Itaipú, la previa a la gran negociación del 2023 y el escenario poco favorable. A esta altura del año, el Consejo de Administración de Itaipú, integrado por miembros de Paraguay y Brasil, debe decidir el presupuesto de la entidad y el precio de la tarifa de la energía eléctrica para el siguiente periodo. Son varios los factores que influyen en esta definición, entre los cuales ahora se suma el componente climático. En los próximos días arranca una previa a la gran negociación con el vecino país en Itaipú, con la determinación de la nueva tarifa para el 2022. Para entender de manera clara lo que se debatirá entre Paraguay y Brasil para el 2022 y luego el 2023 respecto a la tarifa de Itaipú, hay que tener presente cómo se compone la estructura de costo del servicio de electricidad de la hidroeléctrica binacional. El costo del servicio de electricidad de la Itaipú está constituido por utilidad de capital. Se paga interés a ANDE y Electrobras por el dinero puesto para el inicio del emprendimiento. Resarcimiento de cargas de administración y supervisión, royalties, servicio de la deuda, gastos de explotación y saldo de la cuenta de explotación del ejercicio anterior. Todo esto se suma y se divide por la energía que se estima pueda producir la central hidroeléctrica el siguiente año. Es importante resaltar el componente principal de la estructura de la tarifa de Itaipú, la carga financiera, que se encuentra en un 62%. En ese sentido, la deuda de la binacional orilla los 2.062 millones de dólares y ese monto bajará a 1.445 millones de dólares para el 2022, lo que implica una reducción del 30%, mientras que para el 2023 la deuda por la construcción de la represa prácticamente desaparecerá al reducirse notablemente. Si bien todo esto hace suponer que ya están los condimentos para fijar el precio de la tarifa de Itaipú, ahora se suma un nuevo parámetro de crisis que debe incluirse para esta definición. El problema con que se tropieza y dilata la decisión es la falta de lluvias que impide cubrir la energía garantizada y estimar la producción total. Actualmente Itaipú está siendo más severamente afectada por la disminución de los caudales del río Paraná. Esto repercute en la producción de la electricidad, por lo que este será un componente importante para fijar el precio de la tarifa para el año que viene. En los siguientes meses, ambos márgenes deben definir el futuro precio. Al no existir ningún acuerdo adelantado entre Brasil y Paraguay, la tarifa se reducirá de forma automática en el 2022. Es una premisa de carácter imperativo que los negociadores paraguayos tengan una postura clara y firme, ya con miras a la renegociación del anexo C en el 2023, puesto que las disposiciones de dicho anexo deben ser revisadas después de transcurridos 50 años de la entrada en vigor del tratado, y este plazo se dará en el momento en que Itaipú cancele la totalidad de la deuda asumida para su construcción. Al desaparecer este principal componente de la tarifa, permitirá dos posibilidades: reducir el precio de la electricidad o más bien mantenerla y derivar el excedente a las inversiones. Entonces surge la interrogante: ¿Paraguay debe jugarse por bajar o mantener la tarifa?
Según el gerente técnico de la ANDE, Fabián Cáceres, al país no le conviene una disminución drástica de la tarifa, ya que se perdería la posibilidad de generar mayores ingresos. Además, la reducción del costo de energía de Itaipú no tiene una relación directa con el precio del servicio que paga el usuario final. ¿Por qué no repercute en el precio de la ANDE? Cáceres explica que hasta el 2019, la estructura de costos de la ANDE por el pago de energía era del 40%. Posteriormente, esto se redujo al 35% mediante las inversiones en infraestructura y no por nada relacionado a la Itaipú. Si se redujera al 62% la tarifa de Itaipú, eso, a lo sumo, repercutirá en un 25% en la ANDE, lo cual a su vez tampoco se puede trasladar enteramente al usuario, ya que hay una necesidad de financiación de la entidad estatal. Según coinciden los expertos paraguayos, con una reducción de la tarifa, el principal beneficiado será Brasil, el cual se lleva la mayor cantidad de energía eléctrica producida por la entidad binacional. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas, naftas de calidad superior, comprobada con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y octanaje real certificado internacional. Carga la calidad que tu auto necesita, carga las naftas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Bueno, sobre este tema Itaipú, acaban de ver ustedes el informe. Vamos a hablar con dos técnicos especialistas. Le presentamos al ingeniero Martín González. Él fue presidente de la ANDE, actualmente es delegado paraguayo ante la Comisión Mixta Paraguaya-Argentina del Río Paraná. Ingeniero Martín González, ¿qué tal? Sí, buenas noches, Jorge. Encantado de estar en tu programa. Gracias por la invitación. Te saludo a vos, a la audiencia y al amigo Victorio, que también está participando de esta reunión. Sí, señor. Gracias siempre, ingeniero, por su gentileza. Y le presentamos también al ingeniero Victorio Auxilia, experto en energía, es investigador, docente en la Universidad Politécnica de la UNA. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Te saludo a vos y a la teleaudiencia, como también a mi colega y amigo Martín, presente aquí también. Y bueno, a la orden para poder dialogar contigo sobre este tema tan interesante y tan importante para nuestro país. Es verdad, así mismo, por eso me gustaría hacerlo también de manera didáctica. A ver, arranco con usted, ingeniero González. Acá hay dos situaciones. Hemos escuchado a algunos exponentes técnicos hablar de la situación climatológica, la bajante del río, y eso repercute de manera directa para definir ya el precio de la tarifa que tiene que regir a partir de enero del próximo año. Estamos en las resultas de que esperemos que llueva. Eso va directamente proporcional al tema potencia. Eso por un lado. Pero por otro lado, ¿cómo estamos ya? Esto va a ser determinante, esta definición en este proceso de la nueva tarifa del próximo año. ¿Es una antesala ya de lo que se viene para el 2023, ingeniero? Bueno, antes que nada yo quisiera separar las cosas, sí, porque para el cálculo de la tarifa se tiene en cuenta la potencia que disponibiliza la Itaipú. Y en este caso no va a haber una modificación de la potencia disponible, atendiendo de que va a mantenerse. Hoy en día Itaipú mantiene la potencia de 14.000 megavatios porque está funcionando con las 18 máquinas, etcétera, etcétera. Lo que sí tenemos un problema es en la producción de la energía, porque es el agua que circula por las turbinas y que mueve esas turbinas es la que genera la energía, y tenemos una reducción importante con respecto a la energía. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Itaipú tiene una potencia disponible, pero no está pudiendo, no tiene el combustible necesario para generar toda la energía que podría haber generado con esas 18 máquinas en funcionamiento. Para que tengamos una idea, hoy en día Itaipú tiene una afluencia, vamos a ponerle de 7.500 metros cúbicos por segundo, cuando que lo normal para Itaipú estaría entre los 12 y 14.000 metros cúbicos por segundo. Consecuentemente no está generando toda la energía que puede generar
con esa potencia disponible. Es más, las previsiones dicen de que ni siquiera, o sea, estamos muy al margen, digamos, de cumplir la energía que nominalmente se usa dentro del Itaipú, que estamos hablando de cualquier cosa en el orden de 75.000 gigavatios hora año. Para que tengamos una idea de qué significa eso, en promedio Itaipú estuvo generando 92.000 y llegó a ultrapasar incluso los 100.000 megavatios, los 100.000 gigavatios hora al año. Tuvo un récord mundial de producción de energía, y hoy esa posibilidad de generar esa cantidad de energía está siendo dificultada, digamos, por la escasez del agua. El agua es el combustible. El motor mantiene la potencia, pero el combustible que le llega al motor no es suficiente para que el motor desarrolle toda la potencia. Consecuentemente, eso es por un lado para aclarar, ¿verdad? Sí. Porque he visto en el informe de que se hablaba de que el hecho de que se genere menos energía produciría algún tipo de conflicto con respecto al establecimiento del costo del servicio. Eso no va a ser así. Lo que sí va a afectar es fundamentalmente, digamos, la disminución de la deuda, porque así, tal cual fue explicado en el informe de ustedes, la tarifa se calcula por una división muy sencilla. En el numerador se ponen todos los gastos que tiene, gastos financieros que hoy en día representan la mayor parte de los gastos de Itaipú, más los gastos de administración, operación y mantenimiento, más las utilidades, más los royalties, etcétera, etcétera, y se divide por la potencia disponible, que va a ser la misma. Consecuentemente vamos a tener, como tenemos una reducción en el servicio de la deuda de alrededor de 650 millones de dólares, lo que vamos a tener nosotros es una reducción en el numerador, manteniendo el mismo denominador, lo que va a implicar, obviamente, si aplicamos estrictamente lo que está previsto en el anexo C, eso va a significar una reducción de la tarifa, que hoy está en el entorno de 22,60, y haciendo así números rápidos, eso estaría cayendo a valores en el entorno de $19 por kilovatio mes. Esa es básicamente la explicación. Y sí, genera mucha, porque el propio tratado habla de que cada entidad compradora tiene el derecho a llevar toda la energía asociada a la potencia que contrata. Entonces, lo que siempre se ha tenido en cuenta es que Itaipú como mínimo asegura 75.000 gigavatios hora año, y bueno, aparentemente ni siquiera vamos a llegar a eso. Según lo que estuve escuchando y leyendo las declaraciones del ingeniero Blanco, hablaba él de una situación, digamos, pesimista en ese entorno. Consecuentemente, sí, así como están las cosas, y aplicando estrictamente lo que dice el anexo C del tratado, nosotros vamos a tener una reducción importante en la tarifa para el año que viene, y ese nivel va a estar en el entorno de los 19 en contra de los 22,60 que hoy se tiene. A ver, ingeniero Auxilia, esto que explica también, y le agradezco al ingeniero González muy didácticamente, por cierto, ¿cómo afecta a nuestro país específicamente cuando se habla de estos componentes y de definición de la tarifa? Porque hay una relación que escucho a menudo, que inclusive hacen algunos referentes políticos que se presentan como especialistas también en materia energética. Se habla de la necesidad de la disminución de la tarifa y se hace esa relación de que directamente eso es proporcional a que va a bajar el precio de la energía. ¿Esto es así, ingeniero? Bueno, así es. La respuesta rápida, diríamos, es sí. Ahora había que hacer alguna aclaración con relación a los componentes de la tarifa de Itaipú, ¿verdad? Que fueron, diríamos así, explicados durante el informe que ustedes hicieron, ¿no?
existe un componente adicional de la tarifa que al comienzo estuvo en el anexo C original, pero que después se hizo una nota a reversar explicando que ese componente solamente lo va a pagar el país al cual se cede energía, ¿no? Que en este caso es Brasil, ¿no? Que está recibiendo energía cedida por Paraguay, que es la compensación por cesión de energía, ¿no? Ahora, esa compensación, diríamos así, se calcula aparte, como dijo el ingeniero Martín González, exactamente así el costo del servicio de electricidad con esos componentes, ¿verdad? Pero existe un otro componente que también afecta directamente a otro país, que es el componente de compensación por cesión de energía, ¿no? Entonces, al bajar la tarifa, la tarifa de manera automática, así como está planteado en el anexo C de Itaipú, en realidad no es que va a afectar a estos valores de royalties que recibe nuestro país. Van a ser los mismos porque eso depende de la cantidad de energía generada. Lo que sí afectaría al dinero que recibe el Paraguay en cuanto a royalties es que la central esté generando menos energía de lo que se prevé como energía garantizada, ¿no? Este año posiblemente lleguemos a 65 o a 68 teravatios hora, que es por debajo de los 75 teravatios hora por año que estuvo hablando aquí el ingeniero Martín González, ¿no? Entonces eso sí afecta a nuestro país en el sentido de recibir menos por royalties, menos por compensación por cesión de energía, que inclusive es un monto más importante que vamos a tener como reducción, ¿verdad? Y la ANDE va a recibir, en cuanto a utilidades, no va a tener ningún problema, va a recibir sus 25 o 26 millones de dólares, pero sí va a recibir menos en cuanto a resarcimientos por supervisión y acompañamiento de lo que es Itaipú Binacional, ¿no? Entonces, al bajar la tarifa, ¿verdad? En ese sentido, el impacto desde el punto de vista de cantidades de dinero que va a recibir el país, no va a haber afectación en cuanto a eso, ¿no? Lo que sí va a haber una afectación es para la ANDE. La factura de Itaipú para la ANDE va a estar disminuida, ¿no? En ese sentido es la afectación que vamos a sentir en Paraguay, ¿no? Ahora, como ya lo explicó en su momento el ingeniero Cáceres, eso no va a significar una reducción inmediata en las mismas proporciones en la tarifa, ¿verdad? Inclusive porque los costos de compra de Itaipú son apenas una parte, son solamente una parte de los costos que tiene la ANDE, ¿no? O sea, eso sería uno de los factores que habría que considerar, ¿no? Es decir, al reducirse la tarifa de Itaipú, calculando según la metodología de cálculo del costo del servicio de electricidad, el Paraguay va a recibir lo mismo prácticamente en royalties que recibiría con la tarifa actual, ¿verdad? Va a recibir lo mismo en cuanto a resarcimientos en el caso de la ANDE, y va a recibir lo mismo también en cuanto a compensación por cesión de energía. La factura de la ANDE es la que va a bajar, así como también va a bajar la factura de Electrobras, solamente que la factura de Electrobras, por contratar mayor cantidad de potencia que la ANDE, va a tener una reducción absoluta en valores mucho mayores, ¿no? A ver, ingeniero González, ¿coincidís con lo que dice el ingeniero Auxilia? Perdón, en parte sí y en parte no, ¿verdad? Tal vez tengamos un pequeño impasse, digamos, en algunas interpretaciones. El problema de la tarifa está calculado en función, tal cual te dije, obligaciones que significan gastos o inversiones o lo que quieras llamarle, dividido la potencia. Lo que sí está calculado en valor de energía son los valores de los royalties, son los valores del resarcimiento de la ANDE y también los valores de la energía cedida, ¿verdad? Todo eso está calculado en función de la energía. Entonces, aunque tengamos nosotros una reducción de potencia,
una reducción en la cantidad de energía que va a ser generada, el Paraguay va a recibir menos royalties y va a recibir menos dinero por cesión de energía por el hecho de que Itaipú está generando menos energía de la que debiera generar. Doy un ejemplo. Este año vamos a tener probablemente un descalce entre 40 y 60 millones de dólares de ingresos en función de royalty y energía cedida, por el solo hecho de que Itaipú no va a poder generar los 90.000 que normalmente venía generando. ¿Por qué? Porque tanto los royalties como los valores de energía cedida se multiplica la energía por un factor que es lo que determina las cantidades que deben ser transferidas a las partes. Entonces, reitero, como este año tenemos poca agua, Itaipú está operando, si bien a potencia plena, con las 18 máquinas en operación, está generando menos porque está pasando menos agua por las turbinas, y al pasar menos agua por las turbinas hay menos generación de energía. La potencia siempre es la misma, pero tenemos menos energía. Y para calcular el valor de los royalties se calculan por energía generada. Es la energía multiplicada por un determinado valor, que creo que está en el entorno de los 10, una cosa de esa. Bueno, y eso se divide en dos partes iguales y se le transfiere a los estados como, digamos, compensación por el uso del agua. Al generar menos energía, obviamente recibiremos menos royalties. Al generar menos energía, cederemos menos energía a la contraparte, a nuestro socio, en este caso Brasil, sí, y consecuentemente vamos a recibir también menos cantidad de dinero. Entonces, claro, nos guste o no nos guste, aunque tengamos los 14.000 megavatios de potencia instalada dentro de la central, pero al no poder generar la central lo que tiene que generar, o lo que normalmente generaría con un volumen de caudal en el entorno de los 12.000 o 14.000 metros cúbicos por segundo, hoy está tirando 7.200 metros cúbicos, claro, por segundo. Entonces, ¿eso qué significa? Menor cantidad de energía generada, que al multiplicar por los factores que están determinados tanto para royalties como para energía cedida, implica en menores valores, y consecuentemente nosotros vamos a tener menores ingresos provenientes, no solamente de Itaipú, también de Yaceneta. Claro. Porque es el mismo río, ¿verdad? El mismo. Ahora, ingeniero auxiliar. Simplemente esa aclaración. Simplemente sí. Una aclaración, Jorge, con relación a esto, ¿no? Hay que separar las cosas. Una cuestión es la tarifa de Itaipú, ¿sí? El costo del servicio de electricidad de Itaipú, ¿verdad? Ahí se utilizan estos cálculos que muy bien lo definió el ingeniero Martín González. Otra cuestión es la crisis hidrológica, ¿ah? La afectación que tendríamos con relación a la reducción del dinero que recibirá Paraguay, sí o sí, esta cuestión no es sí, sino que va a ocurrir, se refiere a la crisis hidrológica, es decir, la crisis hídrica, que tenemos menos agua disponible en el embalse y está generando menos energía. Esto va a afectar no solamente en royalties y en resarcimiento, 50 o 60 millones de dólares, sino que en compensación por cesión de energía, que serían cerca de 100 millones de dólares menos. Estábamos nosotros cediendo 30 teravatios hora y ahora vamos a ceder 19 teravatios hora. Entonces, son dos cosas diferentes. Una cosa es la tarifa, ¿no?, que se va a definir con el presupuesto, y otra cosa es el dinero que va a recibir Paraguay en los conceptos que aquí fueron definidos, ¿no? Y que depende de energía. Resarcimiento para la ANDE, que están en el orden más o menos de los 20 millones de dólares en un año normal, pero eso se va a reducir, ¿sí?, al año, ¿sí? Royalties, que están en el orden de 240, 250 millones de dólares en un año normal, que genera 90 teravatios hora, como lo dijo el ingeniero Martín González, pero va a generar 65, 68, ¿sí? Y compensación por cesión de energía.
son esos componentes que se van a reducir, pero no porque la tarifa haya mudado. La tarifa es $22,6 por kilovatio mes. El problema es la energía, por la cantidad de agua disponible en el embalse para generar electricidad, ¿no? Sí. Tengo que hacer una pausa. La tarifa, sí, perdón. ¿Qué decís, ingeniero Martín? No, coincido. O sea, la tarifa, independientemente de la fijación de la tarifa, las utilidades para los estados están dadas en función a la energía. Y reitero, coincido con Vittorio en el sentido de que la crisis hídrica, que es la falta de agua, que es el combustible para mover el motor, que es la central, hay menos combustible, consecuentemente produce menos trabajo, y al producir menos trabajo obviamente el rendimiento es menor. Y al tener nosotros, tanto el perjuicio no es solamente para el Paraguay, el perjuicio es para ambas partes, ¿verdad? Porque esos son elementos que son comunes a ambos estados, ¿sabes? Porque los royalties se pagan en la misma proporción que se pagan tanto para el lado paraguayo como el brasilero, y todos los otros beneficios son iguales, son idénticos. Simplemente que para nosotros, que ya tenemos un presupuesto descalzado, el hecho de que tengamos en este momento menores ingresos, y eso se replica, tal cual lo dije, se replica también en Yacyretá, porque Yacyretá también Yacyretá está con una potencia, está generando alrededor de 1.300, 1.400 megavatios. Por último, para redondear, ingeniero Martín, también a Victorio, ¿qué es lo que le conviene acá a Paraguay ahora en esta negociación, en esta comisión que ya se conformó ahora en septiembre y que tiene que definir la tarifa para que empiece a regir enero 2022? ¿Qué es lo que conviene al Paraguay? ¿Cómo Paraguay tiene que ir a negociar? ¿Que se mantenga la tarifa o que Brasil diga tiene que bajar la tarifa por esto que acaban de explicar ustedes, que tiene que ver con lo que genera la parte de la cantidad de agua, que es directamente proporcional? ¿Qué es lo que conviene acá a la hora de negociar? Que Brasil diga se cumpla el tratado, pero para que se cumpla el tratado me parece que no nos conviene a nosotros, por eso que explicaron ustedes. Entonces nosotros tenemos que irnos en una posición de mantener la tarifa para seguir teniendo estos beneficios que acaban de mencionar ustedes. ¿Estoy en lo correcto? No. A ver. No estás en lo correcto. Los beneficios van a ser iguales con la tarifa que sea. Los royalties, la compensación por energía cedida, las utilidades, los resarcimientos van a ser idénticos a los que tenemos hoy, independientemente de la tarifa. Lo que sí acá hay una discusión, y que a mí me parece que es la discusión madre que tenemos que tener, es qué es lo beneficioso para el país. Porque se habla por un lado de mantener las tarifas actuales de tal manera a que Itaipú genere un colchón de dinero, que se suplante, digamos, esos 2.000 y tantos millones de dólares que hoy están para los costos financieros, y que se compense eso a través de fondos para el desarrollo en partes iguales para los países. Para poder hacer eso hay que mantener la tarifa, porque a medida que vayamos bajando la tarifa, nosotros no vamos a tener otras utilidades que no sean las propias que están registradas dentro del tratado. Sí. A ver. Jorge. Sí, ingeniero. Sí, hay una cuestión aquí muy importante que debemos considerar, ¿no? En este momento, ni Brasil ni Paraguay se han sentado para revisar el anexo C, como dice el tratado, ¿no? Ni siquiera en reuniones preparatorias. Eso es un hecho, ¿no? Ni Brasil ni Paraguay se han sentado a negociar absolutamente nada con relación al anexo C, a la revisión del anexo C, que está programada para el año 2023. El tema es que no tenemos en la mesa ninguna estrategia colocada de parte de ningún gobierno, a no ser la estrategia de Brasil, por lo menos manifestada, que es que se cumpla el tratado,
así como está escrito en las mismas condiciones, entonces esa tarifa para el año 2022 ya va a ser menor, porque va a haber, como dijo en el informe, 600 millones de dólares menos de costo del servicio, porque va a bajar en eso los encargos de la deuda, y para el año 2023 entonces serían los 2.000 millones de dólares menos, ¿no?, dentro de lo que sería ese costo del servicio de electricidad. Es decir, si nosotros nos cruzamos de brazos aquí en Paraguay, aceptamos tal cual como están las cosas en el anexo C y la estructura actual de costos en las mismas condiciones, entonces vamos a llegar en el año 2022 a una tarifa inferior, en el año 2023 inclusive una tarifa inferior, 20% menos en el año 2022 y 60% menos en el año 2023, y nosotros no tendríamos ninguna posibilidad de negociar beneficios adicionales para el Paraguay. Lo que yo dije en mi intervención anterior es que en este momento, aunque baje la tarifa, los dineros que va a recibir el Paraguay no van a ser modificados. Es lo que yo dije justamente en la primera intervención, ¿verdad? El tema la discusión es de si Paraguay podría conseguir beneficios adicionales aprovechando esta revisión del anexo C. Sí. El problema es que si no cruzamos de brazos en este momento, perderíamos esa oportunidad, porque la tarifa ya va a bajar automáticamente claro, en el año 2022 y en el año 2023. No tendríamos entonces posibilidad. Es muy difícil que lleguemos al año 2023 y digamos, ya con una tarifa menor, bueno, señores, Brasil, nosotros queremos subir la tarifa. Imagínense el impacto que eso sería, ¿no? Llegar en el 2023 y decir, bueno, mira, nosotros queremos subir la tarifa porque queremos más beneficios. Entonces, mucho más conveniente desde el punto de vista de negociación, ¿verdad? Que mantengamos las cosas como están en este momento, el status quo, mientras no nos sentemos a negociar el anexo C. Clarísima. Entonces, clarísima. Sobre el punto. A ver, cortito, ingeniero, sí. Sobre el punto. Yo en parte coincido en lo que dice Victorio, en el sentido de que desde mi concepto Itaipú tiene que ser un factor de desarrollo. Es una riqueza natural muy grande que tenemos, que tiene que permitirnos a nosotros tener una renta importante con respecto a una instalación que vale hoy no se puede construir Itaipú, no podríamos construir Itaipú hoy. Entonces está la discusión, y coincido en el sentido de que es muy difícil subir la tarifa, que lo ideal sería mantener la tarifa, pero el hecho está en que primero nosotros exigimos el cumplimiento del tratado, pero para mantener la tarifa como hoy está, tendríamos que no cumplir el tratado. O sea, hay una necesidad de una negociación política que va más allá que la simple interpretación del tratado. Eso por un lado, ¿verdad? A ver, ingeniero, lastimosamente ya me tengo que cerrar el programa, me encantaría seguir, pero ya viene otro programa. Vamos a seguir hablando sobre este tema, sí, ingeniero. Pero sí. Para aclarar nomás, porque una cuestión que me gustaría compartir también con Victorio. Yo no sé si hay o no hay una estrategia. Yo no puedo emitir un juicio de valor de que si hay o no hay una estrategia de negociación, porque no formo parte del conjunto de personas que hoy está encargado de hacer esa estrategia. Tal vez exista, tal vez tengamos la estrategia, y eso habría que consultar, sí, digamos, con la gente de Cancillería y con todos los referentes que hoy en día están trabajando sobre ese tema. Es así, tenemos que hacer la consulta si efectivamente existe una propuesta o no. Así es, pero ingeniero. No me aventuraría a emitir un juicio de valor en cuanto a que no hay estrategia. Ya. Yo desconozco. No es juicio de valor, no es juicio de valor, es una constatación de lo que se manifiesta de manera pública, no es un juicio de valor. Pero no, jamás tampoco se discute de manera pública una estrategia. O sea, a ver, si no entra a negociar nadie, entra. La Coca-Cola no va a comprar no hay ningún motivo para que un tema tan importante para todos los paraguayos no sea compartido con
de manera pública. Tal vez no los detalles de la estrategia, ¿verdad? Pero sí por lo menos un concepto. Victorio, tal vez sea esa es la estrategia, la están madurando. Yo no creo que se pueda negociar nada en Itaipú si no hay un consenso en el sector paraguayo. Y ojalá, ingeniero, tengo que cerrar, ojalá tengas razón de que existe esa estrategia. Hasta ahora no sabemos, ¿verdad? Te agradezco, ingeniero, no tengo más tiempo, me sacan del aire. Ingeniero Martín González, muchísimas gracias por atendernos. Victorio Auxilia también, muchísimas gracias. Vamos a hablar con él también mañana en la radio sobre una propuesta que él presentó, él en particular y la academia para el 2023. Muchísimas gracias. Pausa cortita y venimos para cerrar el programa. Más desempeño y velocidad en tu celular, experimenta la potencia del nuevo Moto G100, el Moto G más potente hasta ahora, sistema de cámaras de 64 megapíxeles con audio zoom, doble cámara selfie, una batería de 5000 miliamperios que dura mucho más y un procesador ultra potente compatible con la nueva plataforma Ready For. Nueva Moto G100, adquirí este producto en Selex SA o distribuidores autorizados. Motorola representa y distribuye Selex SA. Nos vamos, ya viene Gustavo Recalde, gracias por acompañarnos. Buenas noches.